chúng ta phải làm gì bây giờ? Tôi xin lỗi. Hola a todos. ¿Qué pasará cuando Hoaika rompe a llorar y se niega a hacerse la prueba, pero Hung la obliga a enfrentar la verdad en el hospital? En el episodio de hoy, un secreto impactante empieza a salir a la luz, cuando Hung deja de confiar en el resultado anterior. En el pasillo del hospital, Hoaika entra en pánico, llora sin poder hacer nada, mientras Hung, frío y decidido, no le permite seguir evitando la realidad. Ella entra en la sala de pruebas con los ojos llenos de lágrimas. Hung espera afuera, atrapado entre la duda y el dolor. Y en el momento en que el médico sale con los resultados, todo podría derrumbarse por completo. El bebé en el vientre de Hoaika realmente es hijo de Hung. Si quieres descubrir esta impactante verdad, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios de Lee Hoaika. Y ahora, la historia comienza. El pasillo del hospital estaba iluminado con una luz fría, y el silencio era tan profundo que se podían escuchar claramente los latidos acelerados del corazón. Hung estaba frente a Hoaika, con la hoja del resultado en la mano, apretándola con fuerza sin apartar la mirada de ella ni un solo segundo. Cuando él le pidió repetir la prueba, Hoaika se quedó paralizada al instante. Su rostro se volvió visiblemente pálido. Negó con la cabeza una y otra vez, dando un paso atrás, como si quisiera evitarlo, con la voz temblorosa diciendo que no hacía falta, que todo ya estaba claro. Pero precisamente esa prisa solo hizo que el ambiente se volviera aún más pesado. La mirada de Hung empezó a cambiar, pasando de la preocupación a una sospecha evidente. Dio un paso más cerca sin decir nada de inmediato, solo mirándola como esperando una explicación que sabía que no sería fácil de escuchar. Hoaika no se atrevía a mirarlo a los ojos. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre como una forma de protegerse, pero su mirada dejaba ver claramente el pánico. Seguía negando con la cabeza, su voz cada vez más baja, casi suplicándole que no preguntara más. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido, tanto que las personas alrededor empezaron a notar la situación, aunque nadie se atrevía a intervenir. Hung apretó aún más la hoja, sus dedos se pusieron pálidos. En su mente solo quedaba un pensamiento: algo estaba siendo ocultado. Volvió a llamar el nombre de Hoaika, con la voz más baja pero cargada de presión, como si quisiera obligarla a enfrentar la verdad. Pero ella solo retrocedía con los ojos llenos de miedo, como si lo que él estaba pidiendo no fuera solo una prueba, sino una verdad que nunca quiso enfrentar. Hung ya no pudo mantener la calma. Su mirada se volvió fría y decidida, completamente distinta a la suavidad de antes. Cuando Hoaika siguió retrocediendo y negando con la cabeza, presa del pánico, él avanzó de inmediato y le agarró la mano con fuerza. No fue un gesto suave, sino cargado de presión, como si no le dejara ninguna oportunidad más de escapar. «Ven conmigo». La voz de Hung era baja pero firme, no sonaba como una petición, sino como una orden. Hoaika se sobresaltó, intentó soltarse, pero no pudo. Sus ojos empezaron a enrojecerse, su respiración se volvió agitada. Negaba una y otra vez con la voz entrecortada, suplicándole que se detuviera, diciendo que no hacía falta llegar tan lejos. Pero Hung no la soltó. La arrastró unos pasos por el pasillo, cada pisada resonando con peso, haciendo que el ambiente se volviera aún más tenso. Las personas alrededor comenzaron a mirar, siguiendo la escena con la vista, pero nadie se atrevía a intervenir. Hoaika se detuvo de golpe. Las lágrimas empezaron a caer y rompió a llorar en medio del pasillo con la voz quebrada por la impotencia. «No, por favor, te lo suplico». Apenas podía mantenerse en pie. Con la otra mano se sostenía el vientre entre el miedo y el dolor. Hung se detuvo por un instante, pero su mirada no se suavizó, al contrario, se volvió aún más pesada.
La observó, vio sus lágrimas caer, pero dentro de él todo era un caos entre el dolor y la sospecha. Habló más despacio, cada palabra cargada de presión, diciendo que si no había nada malo, no tenía por qué tener miedo. Esa frase hizo que Hwo-ai-ka llorara aún más desconsoladamente mientras Hung seguía ahí sin soltar su mano, como si supiera que en el momento en que la dejara ir, jamás volvería a alcanzar la verdad. La puerta de la sala de pruebas se abrió suavemente y la luz blanca del interior se derramó hacia afuera, haciendo que el pasillo pareciera aún más frío. Hwo-ai-ka se quedó frente a la puerta unos segundos con los ojos enrojecidos, la mano todavía sobre su vientre como aferrándose a su última sensación de calma. Se giró para mirar a Hung con una expresión llena de miedo y duda, como si quisiera decir algo pero sin poder pronunciar palabra. Hung permanecía inmóvil. Su mirada ya no era suave como antes, sino pesada y distante, aunque su mano seguía apretada como si intentara mantener el último control que le quedaba. No hubo palabras de ánimo, ni un gesto de apoyo, solo un silencio cargado de tensión que los envolvía a ambos. Finalmente, Hwo-ai-ka respiró hondo, se dio la vuelta y entró. Cada paso era lento, como si caminara hacia una verdad de la que no podía escapar. La puerta se cerró poco a poco detrás de ella, separando dos mundos, dejando a Hung solo en el pasillo largo y vacío. Se quedó allí con la mirada fija en la puerta recién cerrada, como si al mirarla lo suficiente pudiera ver a través de ella y saber qué estaba pasando dentro. El tiempo avanzaba con una lentitud asfixiante, cada segundo parecía interminable. Hung se pasó la mano por el rostro y luego volvió a apretar los puños con las palmas húmedas de sudor. En su mente todo era un torbellino: recuerdos, creencias, esperanzas. Todo quedaba suspendido a la espera de un resultado que aún no había sido revelado. No se sentó, no se fue. Solo permaneció allí como una estatua esperando. Pero cuanto más esperaba, más crecía la inquietud dentro de él, como si supiera que cuando esa puerta se abriera, nada volvería a ser como antes. La puerta de la sala de pruebas finalmente se abrió. Hwo-ai-ka salió con el rostro pálido, los ojos aún húmedos, como si acabara de pasar por algo demasiado difícil de soportar. Hung la miró, su mirada vaciló por un instante, pero no dijo nada. Solo se acercó en silencio y se quedó a su lado. Ya no había exigencias ni estallidos de enojo, solo un silencio pesado que lo cubría todo entre ellos. Ambos se sentaron en el banco del pasillo, manteniendo una pequeña distancia que sin embargo se sentía como un abismo. Hwo-ai-ka bajó la cabeza, entrelazando las manos, apretándolas de vez en cuando, como intentando contener las emociones que amenazaban con desbordarse. Hung estaba a su lado mirando al frente, pero su mente era un caos. El sonido de los pasos de las enfermeras, las puertas que se abrían y cerraban, el ruido lejano de las máquinas. Todo se mezclaba en un murmullo difuso que hacía que el tiempo pareciera interminable. Ninguno de los dos decía una palabra, pero ese silencio estaba cargado de todo lo que no podían expresar. Hwo-ai-ka miró de reojo a Hung, su mirada tembló como buscando algo familiar, pero enseguida apartó la vista sin atreverse a enfrentarlo. Hung tampoco la miró. Su mano estaba tan apretada que se le marcaban las venas, como si estuviera haciendo todo lo posible por no derrumbarse antes de conocer la verdad. Cada segundo que pasaba pesaba como una prueba. Y entonces, al final del pasillo, una figura comenzó a acercarse. El médico, con un expediente en la mano, avanzaba lentamente hacia ellos. Ambos levantaron la cabeza casi al mismo tiempo, con el corazón latiendo con fuerza, la mirada fija en los papeles que llevaba. No dijeron nada, pero en ese instante los dos lo entendieron. La verdad estaba a punto de llegar. Hung y Hwo-ai-ka permanecían sentados en el banco del pasillo, uno al lado del otro, pero separados por una distancia invisible que parecía imposible de cruzar. Ninguno hablaba. El silencio entre ellos no era vacío, sino denso, pesado.
como si cada pensamiento no dicho se hubiera acumulado en el aire volviéndolo difícil de respirar. Hung mantenía la mirada fija al frente sin enfocar realmente nada. Sus ojos parecían seguir una línea imaginaria en el suelo, pero su mente estaba lejos de allí, atrapada en un torbellino de recuerdos que no dejaban de repetirse una y otra vez. Recordaba la primera vez que vio a Joaika sonreír, la forma en que ella hablaba con naturalidad, la tranquilidad que sentía cuando estaba a su lado. Todo aquello parecía ahora tan lejano como si perteneciera a otra vida. A su lado, Joaika seguía con la cabeza inclinada, sus manos entrelazadas con fuerza. Sus dedos se movían levemente como si intentara aferrarse a algo que se le escapaba. Su respiración era inestable, a veces más rápida, a veces contenida, como si estuviera luchando por mantener el control. No se atrevía a levantar la vista, no se atrevía a mirar a Hung, porque temía lo que podría encontrar en sus ojos. El sonido del hospital continuaba a su alrededor, pero parecía lejano, distorsionado, como si ambos estuvieran dentro de una burbuja aislada del mundo. Una enfermera pasó frente a ellos empujando un carrito, pero ninguno de los dos reaccionó. Un par de personas cruzaron el pasillo hablando en voz baja, lanzando miradas curiosas, pero tampoco lograron romper ese espacio cerrado en el que Hung y Joaika estaban atrapados. El tiempo avanzaba lentamente cada segundo, arrastrándose con una pesadez insoportable. Hung movió ligeramente la mandíbula como si quisiera decir algo, pero al final no salió ninguna palabra. Sentía que cualquier cosa que dijera podría romper algo de forma irreversible. No sabía si estaba preparado para eso. Joaika, por su parte, cerró los ojos por un instante tratando de contener las lágrimas que amenazaban con volver a salir. Sentía un nudo en la garganta que no desaparecía, una presión constante en el pecho que le hacía difícil incluso respirar con normalidad. Su mano se movió inconscientemente hacia su vientre otra vez, como buscando consuelo, como intentando proteger lo poco que aún le quedaba. Hung notó ese movimiento de reojo, pero no giró la cabeza. Lo vio, lo entendió, pero no supo cómo reaccionar. Sus manos se tensaron aún más, los nudillos blancos, la piel tirante. En su interior, la duda crecía como una sombra que no dejaba de expandirse. Quería confiar, quería creer, pero algo dentro de él no le permitía hacerlo completamente. Y esa sensación lo estaba desgastando por dentro. El silencio continuó extendiéndose, más largo, más profundo. Joaika abrió los ojos lentamente y por un instante se atrevió a mirar a Hung. Solo un segundo. Su mirada se posó en el perfil de él, en la rigidez de su expresión, en la distancia que parecía haberse instalado entre los dos. Había algo diferente en él, algo que antes no estaba. No era solo la duda, no era solo el enojo. Era como si hubiera levantado una barrera que ella no sabía cómo derribar. Bajó la mirada de inmediato, como si ese breve contacto visual hubiera sido demasiado. Sus labios temblaron levemente, pero se obligó a mantenerse en silencio. Sentía que cualquier palabra que dijera en ese momento sería inútil o peor, dañina. Hung respiró hondo, muy despacio, intentando calmar el ritmo acelerado de su corazón. No sabía cuánto tiempo más podrían permanecer así sin decir nada, pero al mismo tiempo no encontraba la forma de romper ese silencio. Había demasiadas cosas en juego, demasiadas emociones mezcladas. Cada vez que pensaba en lo que podía revelar ese resultado, sentía un peso en el pecho que lo paralizaba. El pasillo parecía alargarse como si no tuviera fin. Las luces blancas seguían brillando con frialdad, reflejándose en el suelo pulido. Todo se sentía impersonal, distante, ajeno a lo que ellos estaban viviendo en ese pequeño espacio compartido. Joaika apretó más fuerte sus manos hasta que sus dedos comenzaron a dolerle. Ese dolor físico, aunque leve, era lo único que le daba una sensación de realidad, algo a lo que podía aferrarse en medio de tanta incertidumbre.
Su mente también estaba llena de pensamientos, pero a diferencia de Hong, ella no podía ordenar ninguno. Todo era confuso, caótico, fragmentado. Y en medio de ese caos había un miedo constante que no la dejaba en paz. Hong finalmente cerró los ojos por un momento como si necesitara desconectarse aunque fuera unos segundos. Pero incluso así no encontró alivio. Las imágenes seguían apareciendo, los recuerdos, las dudas, las preguntas sin respuesta. Volvió a abrirlos lentamente, fijando otra vez la mirada al frente. Seguían ahí en el mismo lugar, en la misma posición, como si el tiempo no hubiera avanzado en absoluto. Huai-Ca respiró hondo muy despacio, intentando estabilizarse. Por un instante pareció que iba a decir algo. Sus labios se separaron ligeramente, su pecho se elevó con la inhalación. Pero al final no habló. Cerró la boca y volvió a bajar la cabeza como si hubiera decidido que el silencio era más seguro que cualquier palabra. Hong notó ese intento fallido, pero tampoco reaccionó. Era como si ambos estuvieran esperando que el otro diera el primer paso, pero ninguno tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Y así el silencio continuó envolviéndolos, aislándolos, separándolos aún más, aunque estuvieran sentados tan cerca. Cada segundo que pasaba se sentía como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Ninguno sabía exactamente qué iba a suceder después, pero ambos lo sentían. Cuando ese momento llegara, nada volvería a ser igual. Y aún así seguían allí sin moverse, sin hablar, atrapados en ese instante interminable entre la duda y la verdad. Era como si hubiera levantado una barrera que ella no sabía cómo derribar. Bajó la mirada de inmediato, como si ese breve contacto visual hubiera sido demasiado. Sus labios temblaron levemente, pero se obligó a mantenerse en silencio. Sentía que cualquier palabra que dijera en ese momento sería inútil o peor, dañina. Hong respiró hondo muy despacio, intentando calmar el ritmo acelerado de su corazón. No sabía cuánto tiempo más podrían permanecer así sin decir nada, pero al mismo tiempo no encontraba la forma de romper ese silencio. Había demasiadas cosas en juego, demasiadas emociones mezcladas. Cada vez que pensaba en lo que podía revelar ese resultado, sentía un peso en el pecho que lo paralizaba. El pasillo parecía alargarse como si no tuviera fin. Las luces blancas seguían brillando con frialdad, reflejándose en el suelo pulido. Todo se sentía impersonal, distante, ajeno a lo que ellos estaban viviendo en ese pequeño espacio compartido. Huai-Ca apretó más fuerte sus manos hasta que sus dedos comenzaron a dolerle. Ese dolor físico, aunque leve, era lo único que le daba una sensación de realidad, algo a lo que podía aferrarse en medio de tanta incertidumbre. Su mente también estaba llena de pensamientos, pero a diferencia de Hong, ella no podía ordenar ninguno. Todo era confuso, caótico, fragmentado. Y en medio de ese caos había un miedo constante que no la dejaba en paz. Hong finalmente cerró los ojos por un momento como si necesitara desconectarse aunque fuera unos segundos. Pero incluso así no encontró alivio. Las imágenes seguían apareciendo, los recuerdos, las dudas, las preguntas sin respuesta. Volvió a abrirlos lentamente, fijando otra vez la mirada al frente. Seguían ahí en el mismo lugar, en la misma posición, como si el tiempo no hubiera avanzado en absoluto. Huai-Ca respiró hondo muy despacio, intentando estabilizarse. Por un instante pareció que iba a decir algo. Sus labios se separaron ligeramente, su pecho se elevó con la inhalación. Pero al final no habló. Cerró la boca y volvió a bajar la cabeza como si hubiera decidido que el silencio era más seguro que cualquier palabra. Hong notó ese intento fallido, pero tampoco reaccionó.
Era como si ambos estuvieran esperando que el otro diera el primer paso, pero ninguno tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Y así el silencio continuó envolviéndolos, aislándolos, separándolos aún más, aunque estuvieran sentados tan cerca. Cada segundo que pasaba se sentía como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Ninguno sabía exactamente qué iba a suceder después, pero ambos lo sentían. Cuando ese momento llegara, nada volvería a ser igual. Y aún así seguían allí sin moverse, sin hablar, atrapados en ese instante interminable entre la duda y la verdad.